F5, un podcast de Minds Collab. En este capítulo, Avi y Belu de Minds Collab conversan con Rama Barúa, consultor en estrategia de marca, economista de formación y creativo de alma. Con su agencia Flag Monster, explora proyectos de Web3 y el metaverso, entre otras herramientas, siempre empujando los límites de lo que una marca puede llegar a ser. Su búsqueda de hoy se trata de cómo incorporar el juego, la presencia y el propósito al proceso creativo. Bueno, Rama, nos interesa mucho tu recorrido, ¿no? De cómo desde un perfil más de economía empresarial llegaste al diseño. Todo empezó, terminé la secundaria sin saber muy bien qué hacer. Hoy en día lo veo eso. Yo terminé diciendo, y muchos amigos hoy en día me hacen el chiste de que yo decía que iba a hacer algo por el mundo empresarial. Okay. Yo no sabía qué iba a hacer. Me metí a estudiar economía empresarial en la DITELA, que era como un amplio espectro. Y fueron pasando los años. Creía que me gustaba más la contabilidad, como la estructura, como ese orden. Y a medida que fui teniendo otro tipo de materias, terminé la carrera queriendo estudiar psicología, en verdad. Entonces, sentía que había algo más del lado de los negocios, o sea, como que me interpelaba un montón, me gusta, lo disfruto, pero había alguien del otro lado. O por lo menos yo me siento muy representado en poder interpretarme a través del otro, escuchar, ver cuál es ese otro punto de vista, y desde ahí también ver cómo me siento yo. Entonces me pasó mucho de querer ir hacia el lado de la psicología y dije, bueno, economía empresarial más psicología, me metí a estudiar una maestría en marketing, que fue como un punto medio. Claro. Y después, ya cuando terminé la maestría, me encontré de casualidad con el branding. Y a medida que me empecé a interiorizar en qué era, me encantó. Fue como llegar a la esencia. Sentía que, ok, estoy yo, está la otredad. Bueno, ¿qué es eso que está en esencia al momento de generar una conexión? Y siento que una marca tiene de eso. O sea, una marca bien construida por lo menos, en cómo lo concibo, tiene eso de que busca conectar a las partes. Está buenísimo, me encanta. Porque es buscar conectar la parte con la esencia del por qué y el para qué están ahí, ¿no? Totalmente. Me parece que está buenísimo. Como que acabo de hacer ese clic de tipo el match entre todo también y el proceso que recorrimos en la creación de la identidad de Minds. Me acuerdo ya hace un par de años, en estas conversaciones que iban y volvían de, bueno, ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Sí. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Y para mí lo más difícil, y ahí te pido recomendación, ayuda, es cómo hacemos para que el otro lo entienda, ¿no? ¿Cómo se hace para que el otro lo entienda? Es que es un camino mucho de confianza. O sea, si algo que aprendí en todo este tiempo es que hay algo de entregarse al proceso, realmente. Porque tal vez en una entrevista, y amo hacer esa pregunta en las entrevistas de, bueno, si la marca fuese un animal, ¿cuál sería? Y hay gente que la tiene muy a mano y hay gente que la mataste. Claro, o sea, claro, que claro. son 5 minutos de empiezo? pausa. Exacto. Que es como, no sé por dónde arrancar a decirte y si me, tipo, ok, no sé, un perro, porque lo tiene Claro, la letra al lado. sí. Y hay algo de esa construcción que nosotros también fuimos afinando el proceso en ir muy codo a codo. O sea, si algo que me pasaba en la consultora internacional era, bueno, desaparecíamos 2 semanas y volvíamos con una súper presentación. Claro. Y la verdad que en ese momento aprendiendo me hacía sentido. La verdad que en el tiempo después disfrutaba mucho más de recorrer el camino y acompañar también, aprendiendo del propósito que teníamos que develar del otro lado, pero al mismo tiempo que estén tranquilos y seguros de cómo ellos iban tomando las decisiones que tenían que tomar para construir eso que realmente querían transmitir. Porque ahí en ese sentido nosotros, de cierta forma, ayudamos a develar eso que está, lo ponemos en un nombre, un logo, Claro. un mundo visual, pero es lo que trae también la otra persona que nosotros buceamos juntos, de cierta forma. Al final y al cabo tiene que interpelar a las personas que están detrás de esa marca para que sea auténtico. Totalmente. Sí. Y ahí tu rol, ¿no? Como hablábamos que sos como un director de orquesta, ¿no? Porque, o sea, no diseñás, pero sí diseñás el proceso y el develar, ¿no? Es que es loco porque mucha gente que aún en día me conoce me dice, bueno, vos que sos diseñador, es como, no soy diseñador. Claro. Pero me gusta verlo detrás de ese lugar conceptual. O sea, Claro. creo que
yo creo que una marca es como una persona. O sea, y lo primero que me gusta decir que definimos es el corazón. Después viene un poco cómo se ve, cómo habla, cómo se expresa, cómo se llama. Pero sí hay algo que por lo menos de mi rol me enfoco en ese corazón primero y después sí viene con esta dirección, como mencionabas, de, bueno, cuáles son los roles o los mejores talentos para hacer que esto funcione de la mejor forma posible. Y en ese sentido, la verdad que con el tiempo fue mucho de ir conociendo, conectando y viendo qué es lo que necesitaba el proyecto. Y realmente hay como talentos muy específicos que decís, che, para este proyecto, esta persona con su perfil de ilustración, medio punk, Claro. la rompe toda. Después tenés alguno tal Y vez ahí un poco... llamas ese perfil para... Total. Claro. Entonces, tiene esa mirada de... A mí me gusta verlo mucho... Me gusta mucho la música de cine. O sea, un artista que admiro realmente es Hans Zimmer. Sí. Y me pongo a ver cómo él se pone a crear cada película, la música para cada película, y se mete en ese mundo. Después se entiende qué es lo que necesita interpretar, o sea, para ese universo, y ahí empieza a llamar a esas personas que realmente van a empujar ese límite con él. Ok. Entonces hay algo de eso que, si querés, me siento más cómodo con esa interpretación del rol. Claro. Y me fascina. Es algo que me gusta mucho y no lo podría hacer solo. Está buenísimo. ¿Y cómo haces para...? Porque recién decías, tipo, te metes en el mundo del otro. ¿Cómo hacen para meterse en el mundo del otro? Porque me imagino que laburan con empresas de diferentes tipos y diferentes corazones. Entonces, ¿cómo hacen para lograr entender qué es lo que hacen? Es muy difícil a veces, porque yo creo que hay un lugar que primero hay que tener una empatía, es entender a quién tenés enfrente. O sea, no es lo mismo si yo hablo con vos, que si hablo con vos y trabajan en Minds, Claro. y las miradas que van a tener sobre Minds, así hablen todos los días, compartan un montón de proyectos, va a ser completamente diferente. Algo que nos sirvió mucho es empezar desde lo particular, empezar desde las personas. En todos los procesos, sí, en general, siempre planteamos uno a uno entrevistas, en las cuales es conversar. Conversar abiertamente de lo que piensan, de lo que imaginan, llegar a esa profundidad y sentimos que ahí ya por lo menos se rompe el hielo. Okay. Claro. Después hay otra sesión que en general también como proceso agregamos, que es un workshop estratégico donde están todos los que estuvieron participando de esas entrevistas. Entonces es una forma de, bueno, ya nos conocimos, tenemos tu mirada, ahora trabajemos todos juntos en un workshop para ver realmente qué queda. Y está bueno porque ahí ya empezás a levantar ciertas cosas que, si tal vez en el workshop no salió algo que por lo menos considero que estaba bueno para el proceso, que tal vez dijiste vos, ok, bueno, traigamos esto arriba de la mesa, che, vos habías mencionado, y se empieza ahí a forjar algo de que nos escuchemos todos, ver qué es también lo que se va trabajando como esa diferenciación como objetivo. O sea, al fin y al cabo es encontrar eso que está siendo único. Y va más o menos de ahí. ¿Y te pasó de ir por un camino y interpretar mal el corazón de esa marca y decir, uff, tenemos que dar un volantazo e ir por otro? Sí, pocas veces, la verdad. O sea, en general lo que está bueno es que en este proceso de ir caminando en conjunto, es como que anticipamos esos posibles... Claro, vas validando paso a paso. Sí, pero ha pasado y de golpe mismo nos... Un ejemplo, tal vez si querés más externo también, fue que terminamos un proceso de marca y de golpe una de las empresas, una de las marcas de Google había sacado justo el mismo día que terminamos el proceso una marca que iba a tener un montón de impacto y visualmente era parecida. Claro. Y tú decís, ¿qué hacemos? Claro. Y fue esa mirada completamente honesta de, bueno, tenemos este abanico de opciones, sentémonos juntos. Claramente no sabíamos que esto iba a suceder. O sea, y se arregla. Yo creo que hay dos cosas ahí. La primera es que creo que en un lugar de escucha abierto y de qué cosas son las que hacen sentido y cuáles no, se llega a la solución. O sea, mientras estemos todos viendo el mismo norte y tirando para el mismo lado, Claro. creo que es desde ahí un trabajo en equipo. Más allá de que nosotros seamos expertos en guiar eso. Y después hay algo que nos pasa en general con el equipo, que ya es más profundo, de que nos vamos dando cuenta cuando tal vez estamos haciendo algo que no está tan bueno o que sentimos que está bueno y decimos, che,
no le damos más vueltas, Claro, va ahora. acá. Es por acá. Y eso también es un desafío. Creativamente, Claro. Claro. porque también hay una exigencia en eso. Sí. Claro, ¿cuándo Lo- decir basta, no? Tipo, acá, Total, acá llegamos. total. Estamos todos de acuerdo en Cuando esta. terminas de y- pintar el cuadro, la embarrás, ¿viste? También. Sí. Entonces, hay algo de eso de hasta dónde, porque también los proyectos tienen un tiempo. Claro. Y también esto de la percepción, no sé, pienso en Rick Rubin, que es productor y como él esto no sabe tocar la guitarra o ciertos instrumentos, pero sí sabe cómo generar ese guiso esa de música. Como el confiar en tu mirada, ¿no? Decir, che, es por acá. Por más de que el cliente Sí. te diga... O cómo convencer al cliente cuando no la ve a lo que le estás proponiendo y quiere algo que decís... "Ay". Mencionaste a Rick Rubin, otro personaje que me fascina y admiro. Porque de nuevo es un trabajo creativo, intuitivo y mucho de confianza. O sea, y también de nuevo de interpretar. En los procesos, nosotros siempre vamos a dar una recomendación, siempre. O sea, si no nos la pidan, va a estar. Pero la verdad que después, si hay un cliente que quiere hacer algo que nosotros no recomendamos, tiene la decisión final. O sea, Claro. nosotros no estamos de acuerdo, lo decimos, esbozamos por qué. Pero al fin y al cabo también es su proyecto, su negocio, o Obvio, sea, sí. su decisión. Y algo que también para nosotros ahí es hasta dónde llegamos. O Claro. sea, porque también está esa frustración. O tal vez lo que decías recién, vemos un oasis hermoso de posibilidades en este territorio y tal vez te dicen, no, bueno, pero a mí no me gusta porque personalmente prefiero que tenga esta paleta de colores, por ejemplo, hablando de un packaging, un universo Sí. visual. Y de nuevo, hay algo que nosotros siempre decimos que no trabajamos del gustómetro. O sea, el gustómetro de lo que a mí me gusta, a lo que a ustedes les gusta, o sea, lo dejamos afuera y estamos hablando de una marca que tiene ciertas características, Muy bueno. que apunta a cierto público y es estratégica. O sea, la definición siempre va a ser estratégica en construir ese lugar que nosotros queremos para esta propuesta. Está buenísimo eso de poder volver, para mí es clave lo que decís, esto de poder volver a un lugar para hacer ese chequeo de estamos construyendo con todo lo que hacemos eso que queremos mostrar y ser, o nos estamos yendo por las ramas y es la evolución de la evolución de la evolución que, viste, termina siendo algo que decís, ¿qué tiene que ver con el inicio? Nada. Totalmente, ¿no? totalmente. Y eso pasaba mucho, por ejemplo, nos pasaba más en el mundo corporativo. O sea, cuando estábamos en Interbrand, tal vez era como las rondas de aprobación, ¿viste? Claro, que Iba uno ve- escalando, y de golpe mirás para atrás y decís, ¿en qué momento pasó esto? O sea, Frankenstein. claro. Bueno, pero eso igual creo que también tiene que ver, o sea, ese es un extremo, me parece, Sí. pero siento que también las marcas y la imagen y la parte del mostrar quién sos y poder comunicárselo a otro es parte de ir haciéndolo, ¿no? Y de ir usándolo y ir viendo con qué te sentís más cómodo, con qué te sentís Total. menos incómodo. Justo hablábamos de eso, de que cuando lanzamos el primer template Minds con la nueva imagen, cada uno tipo, era espectacular porque veías la presentación de cada uno y cada uno lo había llevado por otro lado, pero de vuelta volvía a mostrar la esencia de quiénes éramos tipo, cada uno de nosotros, ¿no? Como más el color, una persona más con el color, otro más con el negro, como ese ida y venir, que creo que es necesario una instancia de iteración y de poder tomarse ese tiempo de ver si fitea, no fitea y qué es lo que hay que cambiar. Sí, y hasta vos tal vez traes algo en tu exploración a la mesa que tal vez la otra persona no veía. Claro, es el concepto de co-creación real. Total. Como me parece que todo lo que venimos charlando me trae mucho a eso, al que si la vamos pifiando no pasa nada, porque al estar todos en esa mesa co-creando es como que es más fácil de reacomodar y retraer, ¿no? Sí, en ese sentido hay una idea que por lo menos antes concebía más a la marca como algo estático. Claro. Claro. Y la verdad que hoy en día es un organismo vivo. O sea, y más hoy en día cuando hay errores. O sea, creo que hay un lado que antes eran las marcas globales que tenían sus mensajes que conectaban con todo el mundo, medio one size fits all. Sí. Sí. Y hoy en día es mucho más que te interpela y hasta de eso que encontraste de nicho, en lo que a vos te gusta, en lo que a vos te resuena. Y tal vez es una comunidad de 2.000 personas, Sí. pero súper atentas, interactuando, construyendo, empujando. Y en ese sentido es como, dame los 2.000 locos que están
Claro. apasionados, antes que tal vez la comunidad de 10.000 que, bueno, están porque están. Ujú. Eso es como hoy en día para mí lo que está atravesando mucho la construcción de las marcas. Está buenísimo. Sí. Y ahí te quiero llevar a otra parte de la marca, que es la instancia de inspiración. Me parece que también nosotros trabajamos muchos temas de creatividad y en la creatividad siento que hay un gran mito y un gran miedo por ese mito que se generó, que es esto de cómo hago para traerle algo distinto al cliente al momento de mostrar y conceptualizar su marca, de tanto que me estuvo hablando y demás. ¿Cómo generan esos espacios de inspiración para poder llegar a producir eso? Es muy difícil porque no podés setear expectativas. O No. sea, es como... Claro. Nos ha pasado gente que se ha emocionado al momento de presentar una marca. Nos ha pasado de todo, la verdad. Pero creo que algo al ir explorando la creatividad, lo que nos fue sirviendo es hacer instancias, de nuevo, en la que íbamos alineando. Entonces, tal vez si ya tenemos definido el ADN de marca y vamos al universo visual, tenemos un workshop creativo. Que Ok. fue una instancia que nos dimos cuenta que era clave, que tal vez presentamos diferentes conceptos en relación al ADN de marca, y es bueno, cuáles les resuenan más, y todo eso está lleno de estímulos visuales. Ujú. Entonces ya empezás a anclar un poco más qué es lo que esa persona está buscando, y después sí tiene el giro propio de cómo nosotros podemos esquematizar ese sistema para que después rinda, para que pueda servir Claro. para diferentes instancias. Pero hay algo que al fin y al cabo, más que el efecto tal vez sorpresa en relación a la creatividad, es la potencia lo que termina Claro. ganando. Claro. Y poder traducir, ¿no? Lo que está ahí, que necesita ser Sí. desvelado, como... Y yendo a la inspiración concreta de cómo, o sea, me acuerdo en el proceso que hicimos, nos trajeron 5 cosas que eran completamente distintas, obviamente basado en lo que habían hablado Sí, con sí, todos sí, nosotros sí. que éramos muy distintos. Pero ¿cómo llegaron esos 5 mood boards o estos collages de imágenes, inspiraciones que nos pueden servir para de vuelta ir orientando eso que queremos generar? Para mí ahí hay algo que muchos no se animan a encarar porque empezar en la hoja en blanco y que por ahí, no sé, ahí, ¿qué recomendación le darías a esa persona de que tiene que empezar a cranear algo y dónde buscar esa inspiración para poder empezar a generarlo? En eso para mí hay dos cosas, que la primera es hacer. O sea, pero hacer de un lugar así sea a lo bruto, así sea incómodo, así no salga. O creo que hay mucho prejuicio en ese Claro. inicio de cómo tiene que salir. Y hay muchas veces de esas ideas que empiezan a girar, que ahí es donde qué cosas son las que sirven, cuáles son las que no. Y creo que eso tiene que ver mucho con todo proceso creativo, en moverse, en darle movimiento, en darle acción. Y después, algo que personalmente me sirve, o por lo menos me resuena, es frenar. Ok. Porque muchas veces en el hacer es como cuando corres y tomás velocidad, a más velocidad, menos ves Claro. a los costados. Total. Y de golpe frenás y decís, che, pará, ¿dónde estoy yendo? Primero. bueno. O sea, ¿hace sentido? O sea, la exploración, ¿me siento cómodo? Y creo que en ese freno también, algo por lo menos disfruto mucho es o escuchar música o salir a caminar. Siento que se conectan otras cosas. O sea, mismo disfruto o me caen varios momentos eureka de estar en la ducha o estar manejando en el auto, tal vez viendo la ciudad y se me cae una idea, la anoto, la dejo ahí y después ver cómo va tomando forma. Y lo último ahí es como respetar también los tiempos. Cuando de golpe nos dicen, no, lo tenemos que tener en 3 días, y es como, no, si hemos quedado 2 semanas, es por algo. Claro. Si ya de principio vemos que ajustamos y estamos en una dinámica de más de velocidad, es una cosa. Pero de golpe ajustar por ajustar, no es algo que da mucho sentido y muchas veces siento que le hace mal. Está bueno. Proceso. Me gusta esto de darle tiempo, ¿no? Es como, es un proceso y es un proceso que requiere todo ese tiempo de ir amalgamando, ir sumando cosas que vas escuchando, vas viendo, te van inspirando para poder darle forma, ¿no? Sí. Y también pienso esto del gustómetro, que si bien está bueno esto de ser lo más objetivo posible y ir en pos de la marca y de esa nueva identidad, creo que también hay algo muy subjetivo que es la experiencia de cada uno que va a colaborar en la creación de esa marca, ¿no? De
que hablamos como, bueno, ¿cuáles son los colores que tenés en tu paleta y cuáles vas a usar para esa marca como esto? Bueno, queremos darle un tono punk, ¿cómo nos podemos asociar? ¿O a quién tenemos que salir a buscar? O, no sé, si me gusta la naturaleza, ¿cómo puedo meter eso, más colores en esa nueva identidad? ¿No? Como lo subjetivo a la hora de crear también. Es que está bueno porque ahí creo que también depende mucho de cuál sea el tinte que estemos buscando. Un poco lo que mencionabas antes en el proceso de Minds. Es como que cuando veíamos las posibles rutas visuales, es como decías, tienen que ver en una esencia, pero al mismo tiempo son cualquier cosa diferente. Y creo que hay algo que también lo hacemos a propósito como proceso, que es estresar todo el tiempo. Hay algo que te va a resonar más, algo que te va a resonar menos. Después vemos ahí cómo también, por ejemplo, si tenés una línea de productos súper amplia, una solución en general que se suele hacer para distinguir las líneas de productos es, bueno, le pongo diferentes colores, las ves y es, bueno, ya sé cuál es cada uno. Ahora, ese es un recurso o una forma de hacerlo. Hay otras marcas que se comportan de otra forma o tienen ilustraciones y es ahí donde empezás a decir, ok, este es mi terreno de marca, veamos con este terreno, con lo que tengo, cómo yo tengo que tomar ciertas decisiones para que haga sentido, para que mi producto crezca, etc. Pero lo que siempre insistimos en los procesos es que tampoco se queden tan cerrados exclusivamente a lo que es ese territorio de marca, porque como decías recién, si algo que en la evolución les va haciendo sentido o algo que hay que agregar en esto orgánico que mencionaba antes, es como que está. O sea, y está bien que pase, porque si no es como demasiado encorsetado, se queda muy duro, es como el agua y el movimiento, o sea, se pudre. Claro. Me gusta esto que decís de tipo estresarlo. Y cuando decís estresarlo me imagino que es para tener opciones, pero a mí se me viene a la cabeza es para saber también lo que no quiero, ¿no? Tipo como, bueno, de hecho me acuerdo que había un caso que era tipo, por acá estábamos todos de acuerdo que no, o sea, nosotros no nos poníamos de acuerdo, pero en ese estábamos de acuerdo de que por ahí no era y eso no era lo que queríamos transmitir, que en definitiva para eso te debería ayudar, ¿no? La marca, poder transmitir algún concepto. Sí, que en ese sentido ya no saber qué querés, a mí me parece es un montón. Es un montón a veces en el proceso, y tal vez cuando terminás estás cómodo con lo que sucedió, pero al mismo tiempo es como, che, pero es esto, y muchas veces también es tiempo. Es tiempo de ir implementando, es digerirlo, es hacer lo propio. Y la verdad que en general está bueno, bueno, un poco lo que hablamos antes también que le fue pasando con Minds, de golpe lo ves, lo seguís viendo, lo compartís, y vas haciendo eso de decir, che, me representa, siento que va alineado también con mis valores, con mi mirada, y eso ya es un montón. ¿Y qué proyectos te motivan más? Los que proponen algo nuevo. ¿Qué sería algo nuevo? Algo que tal vez acá no se está haciendo. Hace poco, por ejemplo, en uno de los últimos proyectos que me tiene como loco, me tiene muy entusiasmado, estoy muy contento. Es para un cómic. O sea, venía con otras ideas y termina siendo que el producto, digamos, el corazón de lo que se ofrece es un cómic, que ese cómic se llama Valhanain, que está involucrado, el cliente es Chromic, en asociación también con el Kun Agüero y su equipo Crew. Entonces ya empezás ahí a tener diferentes universos y es un cómic que trata de un adolescente en una Buenos Aires cyberpunk medio futurista y que, más allá del mundo de fantasía, trabaja temas de identidad, de superación, de bullying. Y es un fondo súper copado que a través de una historia, que nosotros creamos la marca, que nos metimos a hacer el universo visual, que estamos ahora también metiéndonos en comunicaciones, en hacer un juego de cartas, de golpe ver algo que va tomando tanto volumen en relación a algo con un fondo tan copado, que es que adolescentes piensen cómo se vinculan con ciertas temáticas profundas, está buenísimo. Y de golpe, de ese cómic, empezar a hacer coleccionables digitales, también empezar a hacer como un universo, un ecosistema con el cual pueden interactuar y crecer más con la historia, es algo que la verdad es nuevo, es algo que también te permite conectar con otras personas que tal vez están pasando por lo mismo, o por lo menos también se abrió una temática, bueno, pongámosla arriba de la mesa y a ver qué pensamos, a dónde llegamos, y creo que hay un crecimiento. Está buenísimo.
Volvés al corazón, ¿no? En definitiva. Tipo, Siempre. o sea, es como al propósito, ¿no? Siento que todo vuelve a lo mismo, que es para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y siento que eso conecta mucho también con el animarse a probar, ¿no? Y al animarse a crear, pues si estás seguro de lo que querés hacer, me parece que es mucho más fácil de avanzar, Sí. ¿no? Pero por otro lado pienso qué difícil es tomarse el tiempo para poder pensarlo y a veces ponerlo en palabras. Siento que como que volvemos al inicio de la Sí, conversación, ¿no? y hasta la valentía muchas veces Bueno. de animarte. Claro. O sea, yo siento que hay algo que es clave, que es tener el coraje de meterse un poquito en el barro, de ir un poquito a lo profundo. Sí. Y creo que es donde mayores premios hay. Creo que es algo que no, como generaciones, o como por lo menos veo que fuimos siendo criados, no estaba tan a mano tal vez el replantearte un montón de cuestiones, o mismo de qué vos vas queriendo, mismo de qué te querés dedicar. Y de golpe es un abanico súper amplio en el cual te podés generar herramientas muy propias para proponer algo único, y eso puede cambiarle, puede impactar y cambiarle a un montón de gente también. Total. Sí, esto del 0 al 1, ¿no? Como de la nada, o también se me viene como la imagen del camino no transitado, ¿no? Sí. Cuando creas, porque por ahí sí tenés referencias de, no sé, las cartas de Pokémon, pero no es como, o sea, qué cosas quiero que estén en este universo de este cómic Total. para nutrir y que alcance ese propósito que me estoy proponiendo. Sí, y está bueno las inspiraciones, pero al mismo tiempo creo que justamente son eso. O sea, son formas que tal vez te permiten ir ampliando lo que vos querés hacer, pero hay algo que vos estás trayendo a la mesa y que para mí eso tiene que ser respetado. O sea, es como cuidemos ese corazón y veamos cómo transmitirlo. Porque si no, al fin y al cabo siento que terminás un poco más en la misma. Ahí Claro. no hay un lugar de identificación, de diferenciación. Y al fin y al cabo esto de interpelar a la otra persona. O sea, creo que las marcas con propósito hoy en día son las marcas que te mueven algo. Son las marcas que ya sea de dónde lo hacen, cómo les sale, decís, che. Sí. Ya mismo lo comparto, Sí. pensar en alguien, de que te resuena, de que le querés dar ese mensaje. Sí, y no repetirse, ¿no? Como Sí. se me viene Rosalía, que siento que cambia todo el tiempo en cómo arma sus canciones. Y tenés que tener mucho coraje para decir, bueno, me funcionó esto, pero ahora voy a probar, no sé, reggaetón, ponele, a ver qué pasa. Total. Como, eso, la singularidad requiere mucho coraje y no siempre es fácil ir ahí. No, perdón, pero a mí en ese sentido, como decía, se me viene Bowie. Claro. Claro. Y también fue el camaleón, y es como esa mirada del artista que realmente se está reinventando, y para mí esa es la valentía. Amo bandas tal vez como AC/DC, por ejemplo, pero es un rock que dentro de todo sabés Claro. un poco por dónde va a ir. Claro. Y de golpe tenés otros artistas que realmente llegan a un lugar y decís, Claro. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? ¿cómo? Sí. Y es muy auténtico eso. Está buenísimo. Te quiero llevar un rato como más al lado de, viste que se habla mucho en el mundo de redes sociales, LinkedIn y demás, de la marca personal. Tipo, y esto de también, creo que es un proceso bastante similar, pero cómo hacer para no caer en la marca personal que el otro quiere ver y lo que realmente sos. Tipo, tengo muchas cosas que me están pasando en la cabeza, pero una de esas es todo lo que puede acelerar y ayudar en lo que son las inteligencias artificiales como ChatGPT en ayudarme a construir mi marca, pero después que terminan siendo iguales todas. Entonces, ¿qué recomendación tenés ahí para, de vuelta, volver a hacer ese laburo más de introspección, de análisis propio de qué es lo que tengo para mostrar, qué es interesante mostrar y quién soy en definitiva y cuál es mi propósito, ¿no? Ahí creo que una herramienta súper conocida, que marca personal, vuelvo un poquito atrás, marca personal siempre fue un desafío que personalmente es otro viaje completamente diferente. Ok, bueno, pará, está bueno saber, ¿no? O sea, no es que estamos hablando de un producto o un servicio, o sea, Claro. estamos hablando de algo muy propio de la persona. Ok. Y es lo que vos querés contar, Claro. cómo lo querés mostrar. ¿Y qué parte tuya querés mostrar? Totalmente. Entonces, son desafíos que cuando llega una posibilidad de esas, tomarlo, para mí es estar en un buen estado para tomar ese tipo de proyectos. Ok. O sea, pues para mí son más desafiantes. Después hay herramientas como Ikigai, o sea, Ok. hay posibilidades para ir desmenuzando, pero creo que al fin y al cabo hay algo que la marca personal
tiene que representar la esencia de quién sos. O sea, si no hay algo que se quiebra, si no hay algo que no llega, en esto de tal vez hay una definición que nosotros tenemos que es promesa y desempeño. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, si te prometo mucho y mi desempeño es bajo, se quiebra mi Claro. reputación. Lo mismo pasa si es al revés. Lo que decimos es que vos tenés que tener un buen equilibrio entre promesa y desempeño, Ok. entre lo que decís y lo que haces. Y hay algo que en las marcas personales me es todavía más fuerte en ese sentido, Claro. porque se quiebra muy rápido. Se quiebra muy rápido, creo que algo que directamente no llega, creo que es más fácil estar hablando de una marca que se crea de un lugar abstracto, que se carga de sentido, a de golpe una marca que tiene que tener una representación auténtica de un ser, de una Claro. persona. Claro. Me es mucho más complejo. Mucho Sí. más complejo. Sí, sí, Sí. por eso te pregunto. No, pero ahorita cuando. Y A ver después si cuando, tenías una cuando, punta. cuando de golpe Sí. decís ChatGPT en la ecuación, creo que las inteligencias artificiales son una herramienta súper poderosa. Sí. El shade, por lo menos para mí, ahí es cómo las usamos, pero en el sentido de que tiene que haber una base, una cierta experiencia para la toma de decisión o el criterio sobre el cual vas a estar avanzando. Sí. Me quedé con la marca personal. Para mí hay algo de la honestidad que puede tener esto que ver con la Claro. promesa y el desempeño, pero a mí las personas que más me conmueven o que digo, sí, que me atraen, como son personas que son muy honestas con, como casi que eso, no es que enuncian una cosa y se están guardando una sombra por otro lado, sino que es, che, te muestro mi sombra. Y bueno, como pienso en eso, en que cada vez más con esto, que los textos son cada vez más no sé cómo se dice, pero automatizados, escritos por ChatGPT. ¿Cómo hacer para seguir mostrando la honestidad y el error humano y que no sea la marca perfecta de... Es que yo creo que eso se está cayendo porque ya no está llegando. O sea, creo que hay Claro. algo ya desde el consumo en sí mismo, de que tenemos tanta información a mano, es tanto como nos bombardean, que ya hoy en día empezás a elegir mejor, y mismo también en las nuevas generaciones se están volviendo al libro. Hay algo que devolver también a lo sensorial. Yo creo que nos pasamos tanto de rosca de lo digital que nos fuimos deshumanizando de cierta forma o desconectando, que de golpe algo te hace un poquito de sentido, te resuena un poco, te baja un poco, te genera algo y decís, le voy a dar una chance. Está bueno. Y por lo menos elijo ver ese lado de esa construcción de que, de nuevo, ChatGPT yo lo uso mucho para brainstorming, para explorar ideas, para llegar a nuevos conceptos, pero después hay algo de la decisión, el criterio de la persona, que lo que te decía, como de eso de llegar a un buen nombre o una palabra, una frase que decís, esto es lo que estaba buscando, que me es difícil que de un prompt pueda salir eso de una forma directa. Claro. Yo creo que hoy en día nos estamos poniendo más exigentes con qué tipo de contenido, qué contenido dejamos que entre en nosotros, en nuestras casas. Y eso me parece, por lo menos, estoy charlando con amigos, colegas y que están un poco en esa. Y creo que está bueno. Creo que está bueno porque si no ese exceso no lleva a De buen decisión puerto. autónoma. Total. Claro, O autómata. claro. En vez de decisión consciente, está buenísimo. ¿Qué le dirías a alguien que está creando una marca que busca impulsar la creatividad? Que vea literal que le gustaría aportar al mundo. Más allá de que hagas zapatos, comida, o sea, hay una marca, la Sarita, no sé si lo conocen, No. un restaurante para el lado de Zona Norte, Ah, sí. que hacen algo muy humano, o sea, en la comunicación. Y se me viene como un ejemplo que cuando lo veo, la verdad me divierte ver como qué hicieron. Porque hay algo de se van de viaje o les pasó algo con un cliente y hay algo que siento que están siendo ellos. Claro. Y de nuevo, es una marca, o sea, es un negocio, te va a dar un nivel de servicio, pero son ellos. Y creo que hay algo en eso de no subirte a la misma ola, de no hacer lo mismo, sino tener tu lugar auténtico y desde ahí empezar a hacer lo tuyo y que eso vaya llegando en un lugar más orgánico. Creo que, como decía, los 2.000 fanáticos. Claro, la Encanta. esencia. La esencia. encanta. Y eso es algo que es No tuyo. se reemplaza. No se reemplaza con nada. Está buenísimo.
Muchas Muchas gracias. gracias. A ustedes, por favor. F5, un podcast de Minds Collab.